Hola amigos de Cuatro Vientos, muy buenos días tengan todos ustedes, todas ustedes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, nuestro programa de noticias y comentarios en Cuatro Vientos, en la plataforma de 4V Noticias, en este viernes, que es día 8 de octubre del año 2019. Muchísimas gracias por estar presentes con nosotros. Y el mundo de las noticias el día de hoy, amigos y amigas, les traemos 10 notas. Créanme, las 10 están excelentes y vamos a trabajar y vamos a caminar pandemia, vamos a trabajar lo de la situación de la ley de la Comisión Federal de Electricidad, vamos a hablar también del tema del agua, Galicia, que es importantísimo. Vamos a hablar de López Obrador, que viene a Baja California y aquí se va a encontrar un gobernador que pues se quería sacar adelante, sí, Jaime Bonilla quería sacar adelante una planta fotovoltaica totalmente aparte del proyecto de la Comisión de Electricidad y de electrificación del país que tiene para la región el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En fin, una serie de notas, Olga, que nos van a llevar un buen ratito, pero bienvenida y muchísimas gracias por estar tan guapo el día de hoy. Gracias, Javier. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, sí va a estar muy importante el programa y qué interesante va a ser todas las lecturas que se puedan hacer de esta próxima visita del presidente, ya con Bonilla como gobernador que sale y con Marina del Pilar Ávila como la gobernadora que entra. Y pues aunque López Obrador dice no hay problemas, no hay confrontaciones entre ellos, claro que las hay, las ha habido y no se van a acabar, van a continuar, pero va a ser muy interesante la lectura, repito, que hagamos de este comportamiento que tengan los personajes que hemos mencionado ante el presidente de la República. Sí. Por lo pronto, Javier, vamos a empezar nuestro programa con una nota que es de interés absolutamente mundial y es fundamental. Saben ustedes que hay países como Canadá, lo hemos mencionado en otros momentos, que desde que se produjeron las primeras vacunas, compró el equivalente de 5 vacunas por cada uno de sus habitantes. Pero que hay países, por ejemplo, como Haití, que solamente han vacunado al 0.01% de su población. De este tamaño el abismo de la pobreza y la riqueza a nivel de las naciones, a nivel de la humanidad. Y bueno, ahora lo interesante es, mencionemos el dato, aunque sea de paso, rápidamente. México tiene ya más del 70% de su población vacunada, y la meta es que terminando este mes de octubre estarán vacunada la población mayor de 18 años, una parte de ella, aunque sea con una sola vacuna, pero ya estará así, y luego empieza vacunación también para niños menores entre los 12 y los 17 años que tienen alguna enfermedad, ¿no? y que los hace vulnerables ante el virus. Bueno, pues ahora de lo que se trata es de que finalmente la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha presentado su estrategia para vacunar al 40% de la población mundial antes del año 2022, antes de que finalice 2022. Y la nota la publica La Jornada del periodista Lenin Patiño, quien lo escribe. La ONU presentó la Estrategia Global de Vacunación, que tiene el fin de inmunizar al 40% de la población mundial contra COVID-19 antes de fin de año y al 70% para junio de 2022. Sí, antes de que termine 2021, 40%, y para mediados de 2022, 70% de la población mundial. Dicho plan fue realizado en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. La ONU dijo en un comunicado que esta estrategia surgió tras la falta de cooperación internacional para lograr la inmunización del 10% de los habitantes de cada país antes de septiembre pasado. Durante la presentación, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres,
indicó que la estrategia global de vacunación se basa en un análisis científico exhaustivo de la evolución de la pandemia, la efectividad de las vacunas, el costo de adquirirlas y entregarlas y la oferta y la demanda global. También aseveró que el intercambio de biológicos contra COVID-19, la transferencia de tecnología y otras acciones prioritarias pueden disminuir los fallecimientos y evitar el desbordamiento de los sistemas de salud, así como permitir la reanudación de actividades sociales y económicas, algo que ya lo sabemos todos después de año y medio, ya va para el segundo año de la pandemia. No obstante, Guterres recalcó que su éxito de la estrategia depende de los estados, porque la ONU no tiene las facultades para obligar a los países a instrumentar medidas de mitigación y contención contra la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud, todo el sistema de la ONU, ha mostrado liderazgo, dijo el líder de la ONU, pero no tenemos poder. No tenemos poder para obligar a las empresas a otorgar licencias o para hacer que los países dispensen los derechos de propiedad intelectual. No podemos obligar a los países a organizar sus programas de vacunación teniendo en cuenta los de otras naciones. Es decir, el poder está en los países que producen vacunas o podrían producirlas y en las empresas. Así quedó de claro. Más claro ni el agua, Javier. Sí, claro, definitivamente. Organizar un solo comentario a este anuncio de la OMS. Oye, simple y sencillamente para esta organización, que depende directamente de la Organización de Naciones Unidas de la ONU, es prácticamente imposible hacer que estos grandes laboratorios transnacionales y multinacionales pues entren en orden, ¿no? Fíjate que se han cansado en la ONU, se han cansado diversos gobiernos de denunciar que no pueden simple y sencillamente tener acceso a la vacuna por dos cosas, porque pues las grandes compañías como Pfizer, AstraZeneca, todas estas grandes compañías, Bayer, en fin, te piden el pago cuando menos del 50% del costo de la vacuna por adelantado. Hay naciones pobrísimas, hay naciones que apenas si tienen para medio alimentar a su población, que son enormemente dependientes de la economía global y no han podido vacunar a su población, tienen avances mínimos, tienen avances paupérrimos del 2, 3%, 4%, Galicia. Tenemos ya prácticamente, vamos a tener ahora en diciembre, se va a cumplir un año de que la población mundial comenzó a ser vacunada contra esta enfermedad y no hay poder humano que convenza a estos grandes consorcios que recibieron subsidios incluso de muchas naciones para que desarrollaran sus tecnologías, para que desarrollaran sus vacunas y simple y sencillamente no han sido solidarias y no han sido recíprocas en auxiliar a las naciones que te digo, pues la verdad, como Haití, por ejemplo, que es el caso extremo. Que no tiene ni el 5% de su población vacunada. Pues así es, no, Javier, ni el 1%. Así es. Entonces, bueno, este plan obviamente es optimista, esperamos que tenga resultado y que dentro de poco, pues veamos, Olga, una situación más justa para todo el planeta, para toda la sociedad, y que las compañías finalmente dejen su avaricia y compartan las patentes para que se puedan desarrollar en otras regiones del mundo menos favorecidas por el neoliberalismo. Así es. Y bueno, por si usted creía que lo del COVID y la pandemia es lo peor que está viviendo ahorita el planeta, espérese a que hablemos del tema del agua. ¿Cuántos habitantes tiene ahorita el mundo, Javier? Casi 7.500 millones de personas. Casi andamos 7.600 millones de personas. Sí, ya andamos en la... acercándonos a los 8.000, vamos a decirlos así, en cifras cerradas. Sí. Pues bien, imagínese usted lo que significa esto. La crisis del agua es inminente. 5.000 millones de personas no tendrán suficiente agua en 2050, Javier. No sé cuántos millones de habitantes seremos para el 2050, pero 5.000 millones son muchos. Ahorita representan en este momento
pues casi 2/3 partes de la población mundial. Alejandro López de National Geographic nos dice que aunque los incendios incontrolables y el deshielo del Ártico acaparan portadas de todos los medios de comunicación como los efectos más evidentes del cambio climático, las consecuencias impactarán cada aspecto de la vida tal y como la conocemos actualmente. En el caso del agua, el aumento de la temperatura ha traído consigo modificaciones en los patrones de lluvia, que a su vez provocan inundaciones, los dos extremos, provocan inundaciones y sequías cada vez más frecuentes, de las que se desprenden cambios en las estaciones agrícolas, toneladas de cultivos en riesgo y, por lo tanto, inseguridad alimentaria y problemas de salud en todo el planeta. Este es el panorama que vislumbra el último informe de la Organización Meteorológica Mundial dedicado al agua, una investigación elaborada con más de 20 organizaciones internacionales, organismos para el desarrollo e instituciones científicas, que urge a tomar conciencia de lo que se considera una inminente crisis del agua en todo el mundo. En este documento, amigos y amigas, la OMS prevé un aumento sin precedentes del estrés hídrico y el incremento en la frecuencia de peligros hidrológicos y desastres relacionados con el agua. Según la Organización Meteorológica Mundial, que es el organismo especializado de Naciones Unidas, 3.600 millones de personas tuvieron acceso inadecuado al agua como mínimo. Un mes al año en 2018, fíjate, solamente un mes al año tuvieron acceso al agua. Esto en 2018. Esta situación se agravará durante las próximas 3 décadas y para 2050 se prevé que 5.000 millones de personas tendrán problemas para acceder al agua. Mire, este informe también resalta la reducción constante de los depósitos de agua continental en todo el mundo a razón de 1 centímetro por año, Olga, en los cuales se concentra el agua dulce, utilizable y disponible para consumo humano. Definidos como la suma de toda el agua que se encuentra sobre la superficie terrestre y debajo de esta, con inclusión de la humedad del suelo, la nieve y el hielo, la situación es más crítica en Antártida y Groenlandia. Sin embargo, el estudio pone especial énfasis en los lugares con alta densidad de población que registran pérdidas considerables de agua, especialmente en aquellas zonas que han sido tradicionalmente fuentes de abastecimiento en el pasado. Entre los lugares que sufrirán mayor estrés hídrico, según las predicciones, están el oeste de los Estados Unidos, el mar Mediterráneo, el Medio Oriente, Asia Central, India, el sureste y el Cuerno de África, así como la región del Sahel. Y en el caso del oeste de los Estados Unidos, Olga Alicia, se incluye evidentemente Baja California, porque Baja California depende casi en un 60% para el abasto de agua a los diversos sectores que la utilicen de agua potable, obviamente. Depende del suministro que Estados Unidos hace en conjunto, previa firma de un contrato, de un convenio con el gobierno mexicano, ¿sí?, de agua al estado a través del río Colorado. Y ese río Colorado, amigos y amigas, en este mismo año ya nos anunciaron un recorte muy importante, después del cual luego hablaremos. Así es. Y según este estudio realizado por 20 organizaciones internacionales, el otro punto crítico del informe sobre la crisis del agua radica en los desastres relacionados con lluvias extremas e inundaciones masivas. La Organización Meteorológica Mundial asegura que desde principios de este siglo se ha observado un aumento de 134% en los desastres relacionados con las crecidas de ríos
en comparación con el periodo de 1980 al año 2000. Mire, solo este año, Alemania, Japón, México, Francia y Estados Unidos, entre otros países, han sufrido inundaciones históricas con víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. Además, el incremento del 29% en el número de sequías y su duración de 2000 a 2020 amenaza la seguridad alimentaria global, especialmente en África, donde han ocurrido con más frecuencia. Mire, el aumento coincide con una proyección publicada a finales de septiembre en la revista Ciencia, el cual asegura que los niños nacidos en 2020 serán testigos de tres veces más inundaciones fluviales y 3 veces más sequía que la generación nacida en el año de 1960. Finalmente, el informe llama a adoptar medidas urgentes relacionadas con la gestión cooperativa de los recursos hídricos, adoptar políticas integradas sobre el agua y el clima e incrementar las inversiones al respecto. No obstante, los objetivos para paliar la crisis del agua están íntimamente relacionados con el cambio climático, donde el escenario de limitar el aumento de la temperatura en 1.5 grados pactado en los acuerdos de París parece cada vez más lejano de cumplirse. Javier, sobre este tema yo tengo 2 comentarios que me parecen fundamentales. Desde hace ya varios años, por lo menos que serán 15 o 20 años, de manera un tanto discreta, pero poco a poco ha ido trascendiendo el dato, grandes consorcios y grandes magnates en lo personal han estado comprando lugares de América Latina especialmente, donde existe agua. Fuentes hídricas importantes, que saben que ahí hay agua subterránea, que saben que hay lagos, que han estado comprando pues mantos freáticos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y para qué los quieren? ¿Qué están desarrollando? ¿Qué van a hacer? Se están preparando, Javier, como todos los especuladores, para atesorar esa cantidad, esos volúmenes de agua, y después hacer que conseguirla para cualquiera de nosotros nos cueste, como se dice, un ojo de la cara. Llegará el momento, ya lo tenemos encima, en que se desaten guerras, ya no por el petróleo, como ha sucedido hasta ahora, sino por el agua. Y llegará momentos, como han sucedido en Baja California y otras regiones del país, donde se den situaciones de ingobernabilidad, crisis, movimientos sociales confrontados con los gobiernos por defender este recurso hídrico, como sucedió en Baja California, en Mexicali, con la defensa del agua por parte de los productores agrícolas y los habitantes de esta ciudad en contra del proyecto cervecero de Constellation Brands. Y mientras esto sucede, Javier, mientras se alerta de esta gravedad de crisis por desabasto de agua, siguen creciendo empresas devoradoras de agua como las refresqueras, las cerveceras, incluso en gran parte la lechera, y en mucho los cultivos de alta densidad económica que se venden muy bien en Asia, en Estados Unidos, pero que llevan en cada producto, por ejemplo, en cada nuez, en cada fresa, llevan litros y litros de agua, Javier. Otra manera de llevarse el agua de los países es a través de estos productos de alta densidad económica agrícolas. Entonces, viene el momento, Javier, grave. Por desgracia, creo, por los datos que están dando, 2050, ya le tocará a nuestros hijos y nietos sufrir esta situación. De hecho, Olga, en este momento, en varias regiones del planeta, México obviamente incluido, Baja California evidentemente incluido, ¿sí?, ya están padeciendo graves problemas para el suministro de agua, para poder adquirir el agua.
Ya no digamos el agua del grifo, vamos, ni siquiera en pipas sur Galicia. El Valle de San Quintín, por ejemplo, es un valle que tiene gravísimos problemas con el suministro del agua. Y ahí seguimos, tratando de hacernos los tontos con el tema del cambio climático. Anoche estuve leyendo un artículo muy interesante de un nuevo descubrimiento que hicieron los científicos que trabajan con los deshielos de este permafrost, que es una capa de hielo, no recuerdo la cantidad de diámetro, es muy grande, se mete desde la superficie hasta la profundidad de la Tierra, se mete varios cientos de metros, quizás un par de kilómetros en algunas regiones del planeta. Y estos científicos hace 5 años empezaron a cavar un túnel sobre el permafrost que estaba ya expuesto en la zona de Siberia y que ha quedado expuesto porque ha cambiado las temperaturas cotidianamente muy frías en esa región a templadas. Y bueno, lo que encontraron en un inicio era la confirmación de lo que estaba sucediendo con el cambio climático, pero entre las perforaciones que estuvieron haciendo del permafrost para estudiar, para analizar el contenido del permafrost. Permafrost, ¿no? Permafrost. Encontraron unas bacterias que tienen ahí millones de años. Ajá. Millones de años. Y estas bacterias, una vez que fueron rescatadas de estos hielos permanentes, o que creíamos que eran permanentes porque ya se están descongelando, el deshielo ya les llegó también a ellas, encontraron estas bacterias que comenzaban a reactivarse. Y eran bacterias sobre las cuales se empezaron a hacer análisis. ¿Y qué crees que estamos encontrando con esas bacterias? Encontraron los científicos de Rusia, de Estados Unidos, de diversas naciones que están trabajando de manera unida, coaligada, para conocer los efectos del cambio climático en el planeta. Estas bacterias, Son Galicia, hace millones de años, lo que hacían y lo que están comenzando a hacer es acelerar la emisión de gases de efecto de invernadero, sí, entre ellos metanos. Toneladas de metano y dióxido de carbono. Y entonces el tema es que el clima sigue cambiando, la Tierra se sigue calentando y estas bacterias que generaban grandes problemas en la atmósfera hace millones de años, están comenzando a generar lo mismo para lo cual fueron creadas por la naturaleza. Están emitiendo más gases de efecto invernadero. Y esto tiene sumamente preocupado a la población, a la comunidad científica mundial. Te digo, este es un estudio que apenas ayer se dieron a conocer, yo lo leí en Russia Times, y están muy preocupados por los efectos que ahora el clima, en lo que estamos haciendo con el clima en este planeta y la liberación masiva de estas bacterias. Cuidado porque en un momento puede acelerar todavía aún más el tema del calentamiento y eso provoca inestabilidad, tal y como dice la nota que acabas de leer, inestabilidad en el tema del clima y regiones del planeta con grandes sequías y otras regiones con grandes tormentas. Y cuidado porque eso genera migraciones y las migraciones de seres humanos, de seres vivos, porque aquí también obviamente los animales tienen que moverse, va a acelerar los conflictos sociales en los países en donde ya, por ejemplo, el caso de Europa, ¿sí? En donde mucha gente está saliendo de África, también precisamente no nada más por conflictos de carácter bélico o político, sino también por escasez de agua. Y esto, Olga, para las próximas generaciones, y te estoy hablando generaciones dentro de 4 o 5 generaciones más, va a ser una crisis que de veras ni nos imaginamos. Así es, los problemas del hambre y la deshidratación, Javier. Y fíjate que esto que mencionas del permafrost, pues no nada más para darnos una idea del volumen al que te referías tú, son 13 millones de kilómetros cuadrados de la superficie de la Tierra que debe estar, que se compone de una capa de suelo que debe estar permanentemente congelada y se forma por tierra
hielo y roca. Bueno, pues este permafrost de 13 millones de kilómetros cuadrados equivale, Javier, a la cuarta parte de todo el norte del hemisferio del Para planeta. que te des cuenta Y del problema. Y se trata de tierras que han estado congeladas durante millones, o durante miles, por lo menos, miles de años. Ahora, el doble problema, lo que tú mencionas, el deshielo, el derretimiento de este permafrost provoca toneladas de gases de efecto invernadero que se van a la atmósfera, pero también, como lo han descubierto los científicos rusos, el surgimiento, el descubrimiento, quedan al descubierto microbios, bacterias gigantes. Así le denominan, bacterias Bueno, gigantes. yo no quería hablar sobre eso, pero prácticamente ahí viene esa Javier. información. Sí, voy a subirla más al rato. Desconocidas para la humanidad. Son virus gigantes, así lo mencionan, no son microbios, son bacterias, son virus gigantes con una antigüedad próxima a los 30,000 años y que aún conservan capacidad infecciosa. Imagínate. Nuevas enfermedades, nuevas pandemias. Híjole. Bueno, en fin, amigos y amigas, yo quisiera a veces cambiar un poco los temas, mejor cambiemos de tema. Es importante, amigos y amigas, que tengamos conciencia, que usted le pase esta información. Si es usted padre, si es usted abuelo, pásesela a sus jóvenes, pásesela a sus hijos, a sus nietos, porque esto lo tienen que saber ellos. Ellos son los que van finalmente a enfrentar esta situación en el planeta 50, 60, 100 años más. Así es. Incluso nosotros, Javier, con la edad que tenemos, que no es mucha, nos tocó ver, yo lo digo porque luego platicamos con amigos, amigas que son de nuestra generación, y comentamos que nos tocó ver cómo pasaban de caudalosos el arroyo de Sacramento, el río de tal lugar, y ahora son o están secos o es un hilo de aguas apestosas, ¿verdad? Todas contaminadas. Y dices, oye, pero si a ese lugar, cuando yo era niña, veníamos con la familia a hacer días de campo y nos metíamos a nadar y nos echábamos clavados ahí. Y ahora miren qué está convertido esto. Si esto nos sucede en una misma generación, el paso de unos cuantos años, como conforma nuestra generación, imagínate lo que va a suceder después de 2050, Javier, para nuestros nietos. Es una tristeza porque ellos ya no van a poder disfrutar lo que nosotros disfrutamos, pero además van a sufrir mucho de lo que nosotros no hemos sufrido, que es el problema del desabasto del agua y es también las enfermedades nuevas. Sequías, migraciones, tormentas, bueno. Sí, catástrofes naturales. En fin, amigos y amigas, mejor vamos a la siguiente nota, que también es muy interesante. Esto está muy bueno, ya tiene una señal buena, muy buena. COFEPRIS niega por primera vez un permiso de maíz transgénico. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, rechazó por primera vez autorizar una nueva variedad de maíz transgénico, informó Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, que es el organismo agroindustrial más importante de México, y dijo que en una señal de que el gobierno está endureciendo su posición en torno a los cultivos modificados genéticamente, es que sucede esto, se niega una nueva variedad de maíz transgénico. México, hay que recordarlo siempre, es la cuna del maíz moderno. Nunca ha permitido el cultivo a escala comercial de maíz transgénico, pero durante décadas ha permitido la importación de estas variedades, en su mayoría procedentes de agricultores estadounidenses y usadas mayoritariamente para alimentar ganado. Aquí en México, Javier, Carlos Slim y Bill Gates son de los promotores de cultivos transgénicos, que por cierto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo ha prohibido.
A finales de agosto, el regulador sanitario, la COFEPRIS, rechazó un permiso para una nueva variedad de maíz transgénico solicitado por la empresa farmacéutica y de cultivos alemana Bayer, según datos del Consejo Nacional Agropecuario. Ya sabemos que Bayer se fusionó con Monsanto. Con Monsanto. Y ¿sí? crearon un verdadero monstruo Frankenstein terrible. ¿Sí? Terrible. El regulador, COFEPRIS, determinó que la nueva variedad de semilla estaba diseñada para tolerar el herbicida glifosato. Ahí está. Este veneno que también está prohibido ya en México y que paulatinamente va a desaparecer de nuestros campos agrícolas y que se supone para 2024 ya no se va a usar. Bueno, pues esta nueva variedad de maíz transgénico iba a tolerar el glifosato, añadiendo que consideraba peligrosa la sustancia ampliamente utilizada y dijo que su rechazo se basaba en un principio de precaución. El presidente del Consejo Nacional Agrícola, Juan Cortina, dijo que los importadores mexicanos de maíz comenzarán a sentir el impacto del rechazo tan pronto como el próximo año. Bueno, pues él está defendiendo los intereses económicos sí, claro. de este grupo, sí. Pero pues el gobierno tiene la obligación de defender los intereses de la población en su conjunto y de la salud, sobre todo de la gente, ¿no? Sí, hay que mencionar, Olga, que este Consejo Nacional Agropecuario reúne, obviamente, a la élite del sector agropecuario mexicano. No son los productores medianos, no son los ejidatarios, los pequeños propietarios, los campesinos indígenas del país. Son los grandes machuchones, para utilizar el lenguaje de la cuarta transformación. Sí. Y fíjate que el tema aquí, ya no incluye ese dato, pero aquí esta organización, el Consejo Nacional Agropecuario, utiliza la información de que México ha estado importando, y bueno, que esta negativa del gobierno mexicano para aprobar la importación de estas semillas y sembrarlas en México, van a generar todavía muchísimo mayor dependencia y graves problemas para la alimentación del pueblo mexicano. Y que tú sabes, pues el maíz es la base del consumo de muchísimos, de casi el 70-75% de la población mexicana. Se consume el maíz de una manera importantísima. Pero, dicen, el año pasado México, hay que recordar que esto puede agravarse. El año pasado fueron 16 millones de toneladas de maíz las que se importaron, Olga, pero no menciona que esta enorme dependencia de las importaciones de granos y fundamentalmente de maíz y de trigo, Olga y Alicia, a nuestro país, fue producto precisamente de una privatización del sector agropecuario mexicano que inició también el personaje maldito preferido de los mexicanos, Raúl Salinas de Gortari. Siendo presidente, él fue el que permitió, por ejemplo, a los ejidatarios que vendieran sus tierras, que pudieran ya venderlas, que ya no nada más. Se hicieron patos todos los gobiernos del PRI, permitiendo que los ejidatarios rentaran a los grandes consorcios agropecuarios en el país. Y después ya de plano, con Carlos Salinas de Gortari, se privatiza el sector. Se permite entonces que los extranjeros ya puedan comprar directamente los terrenos para las actividades agrícolas en nuestro país. ¿Y qué sucedió? Pues, Olga, los grandes empresarios, obviamente representando los mexicanos, representando los intereses de las grandes compañías transnacionales y multinacionales del sector alimentario internacional y transnacional, lo primero que hicieron fue adecuar estas grandes extensiones de tierra, ¿sí?, en una especie así como de nuevos latifundios, para generar, ¿qué? Alimentos, sí, pero para el extranjero. Y el maíz, del cual nosotros en México todavía en la década de los 60 éramos autosuficientes, todavía quizás la primera parte de la década de los 70 del siglo pasado éramos autosuficientes, pues entonces automáticamente comenzamos a depender. Se dejó de sembrar, se dejó de apoyar la producción nacional de los granos para que entraran estos grandes consorcios. ¿Y qué se vino? Pues evidentemente las grandes importaciones de estos granos. ¿Qué está tratando de hacer el gobierno mexicano en estos años, en estos últimos 2-3 años, Galicia? Pues rescatar también al campo mexicano de los grandes intereses de las grandes compañías transnacionales que en Europa
Ya no les han permitido utilizar sus semillas transgénicas porque algunos estudios han demostrado, científicos, que son peligrosos, que son riesgosos para quienes consumen estos productos. Así está el tema, Luis. Sí, así está el tema y bueno, pues lo que hay que hacer es fomentar la producción de nuestro maíz. Hubo años en que fuimos autosuficientes, Javier, ¿Sí? Y no tiene por qué ser diferente 50, ahora, 60, ¿no? 70. Lo que pasa es que, bueno, estas grandes transnacionales como Monsanto, aliada ya con Bayer, pues lo que se proponen es producir el maíz transgénico que lleva una meta muy perversa, Javier. Mira, los campesinos, y también otra vez pongo como ejemplo nuestra generación, muchos de nosotros somos hijos de quienes fueron todavía campesinos. Mi padre fue campesino y minero. Era muy común en Chihuahua que se combinaran esas dos actividades, ¿no? Entre los trabajadores y la mayoría de la población todavía vivía en las zonas rurales. Bueno, pues ellos, todo campesino, cultiva su maíz y cuando lo cosecha, escoge los mejores granos y los guarda para el siguiente cultivo, para la siguiente temporada en que va a sembrar. En el caso del maíz, y así se va reproduciendo y reproduciendo y mejorando el grano de manera natural. En el caso del maíz y de otros productos transgénicos, son granos estériles. O sea, solamente se produce una vez, lo siembras, lo cosechas, lo consumes, y si guardas algunas mazorquitas o algunos granos para sembrar, no te sirven, No, son claro. estériles. Entonces, es la ciencia aplicada maquiavélica, perversamente, para fortalecer más la riqueza de un puñado que está controlando a la humanidad. ¿Por dónde? Por donde más nos pueden dominar, por el estómago, por el hambre, por los alimentos. Entonces creo que por eso fue tan importante la decisión del gobierno mexicano de prohibir tanto el glifosato como la siembra de cultivos transgénicos. Un último dato duro, que no se menciona tampoco en esta información. A mediados, creo que fue por ahí de junio, julio de este año, Monsanto decidió, fíjate, resolver casi 300 demandas en su contra en diversas naciones de Europa, ¿sí? De campesinos, ¿sí? Que lo demandaron por cerca de 100,000 millones de dólares, una cosa así, es una cosa sumamente exagerada de la cantidad, por los daños que provocó a sus tierras y a sus familias el uso de las semillas y de los productos transgénicos, como la soya y algodón y otras soyas que actualmente en México durante los gobiernos de Calderón y de Enrique Peña Nieto se estuvieron autorizando. Ahorita voy a ese dato. ¿Sabes qué? Te digo, no recuerdo la fecha, pero fue a mediados de este año, un poquito antes de que terminara el primer semestre, decidió finalmente llegar a acuerdos con los demandantes y casi les va a dar 10,000 millones de dólares, ¿sí? Para cubrir una parte de las deudas y finalmente quitarse la suma esta extraordinaria de miles de millones, porque ya los tribunales internacionales estaban dando muestras de que iban a fallar en contra de Monsanto. Y para el próximo año, ya apartó dentro de sus actividades presupuestales Monsanto, junto con Bayer, cerca de 2,500 millones de dólares, porque ya se están anunciando nuevos casos a nivel internacional de demandas en contra de estas firmas, precisamente por lo mismo, por los daños que provocan sus productos, entre ellos no nada más obviamente estamos hablando de las semillas, sino también de los bioquímicos que están utilizando, que ya no utilizan, que provocan en algunos casos comprobado cáncer, ¿sí? Y que en el caso de la agricultura biológica, que es una revolución nueva, están también eliminando la utilización de estos bioquímicos. Bueno, dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a apartar 2,500 millones de dólares porque se nos vienen duros otros casos
y mejor nos ponemos el huarache antes de espinarlos. Así está el tema, Olga, así está el tema. Y un último dato, el gobierno mexicano aprobó en el pasado reciente, Calderón y Peña Nieto, aprobó 90 variedades de maíz transgénico para su importación a México. Qué desgraciados. Entre casi 170 autorizaciones totales de semillas genéticamente modificadas que incluían algodón y soya, que se está sembrando en Baja California, amigos de Baja California, en el Valle de Mexicali. Pero bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, indica por último esta información que estábamos leyendo, Galicia, quien asumió el cargo a finales de 2018, la COFEPRIS no ha aprobado ninguna semilla transgénica. Así está el caso. Y con esto cierro. ¿Qué te parece todo esto? Pues me parece que esto explica en gran parte también los ataques constantes al gobierno de López Obrador, claro, por los intereses que está tocando, ¿no? Está afectando intereses económicos muy poderosos de empresas a las que les importa un soberano comino la salud de sus clientes. Lo que les interesa es vender con el anzuelo de que les están vendiendo más barato lo que el país no produce porque le cuesta mucho, y nos venden estas porquerías de transgénicos que luego no te explicas tú, y la gente se pregunta y dice, bueno, ¿por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tantas personas que sufren cáncer? ¿Por qué se están desatando estas enfermedades tan extrañas? ¿De qué se murió esta persona que dices, no, son cosas que no veíamos antes? Bueno, pues no las veíamos porque la alimentación era más sana, ¿no? Y luego también porque ahora la ciencia ha hecho que se prolongue más la vida de los seres humanos y se pueden presentar las enfermedades crónico-degenerativas, pero que se presentan a edades más tempranas cada vez, ¿no? La diabetes, por ejemplo, era una enfermedad que sucedía pues en las personas después ya en la tercera edad, después de los 60 años. Ahora te estás encontrando con jóvenes diabéticos ya. ¿Por qué? Pues por los alimentos que estamos consumiendo con altas cantidades de azúcar, de sal, en estas bolsitas ya sabe usted, las papas fritas y todo este tipo de porquerías, que bueno, nos acostumbramos. Oye, las sopas esas. Las sopas Instagram, que qué bueno, Javier, qué bueno que las están qué cosa, de veras, ya. eso, de veras. Sacaron 126. Eso sí dolió a muchos mexicanos. No, pero qué bueno, Javier, porque claro, fíjate, yo conozco muchas personas, Javier, muchas que lo han tomado como un alimento rápido que creen que es nutritivo. no, para nada. Tomarse unas destructivo. sopas. Si de por sí comer las pastas siempre de manera cotidiana no es tan sano, pero por lo menos, Javier, en nuestra casa, nuestras mamás, nosotros mismos cuando lo hacemos, cocinamos sopa con el caldito del pollo natural que cocemos. Bueno, muchas lo hacen con los cubitos esos que dicen que uno suiza, que es caldo de pollo, y vaya usted a saber qué cochinero es, pero de todos modos era más sano lo que consumíamos. Cuando pensábamos que no podíamos llegar más bajo, aparecieron estas sopas, ¿verdad?, de instantáneas, las conocemos normalmente como Instaramen, pero que hacen muchísimo, o Maruchan, que hacen muchísimo daño a la salud y que tienen prácticamente cero valor nutritivo. Bueno, pues a mí también me dio mucho gusto esta decisión del gobierno actual, del gobierno mexicano, de retirar ese tipo de productos, Javier. No todos, no sé por qué no retiró todos, pero por mí, si los hubieran retirado todos, mejor, Javier. Así es. Pues bueno, Galicia, y mencionar que de esos 16 millones de toneladas de maíz que se importan a México, gracias al neoliberalismo, a estos gobiernos del PRI y del PAN, pues muchas de ellas están sembradas también con transgénico, ¿eh? Así sí. Por eso es que sí, hay que detenerlo. Se permitió en el pasado. Hay que detenerlo, no hay de otra, Galicia. Te digo que no estaban invirtiendo aquí en México, Carlos Slim y Bill Gates estaban invirtiendo en abrir grandes superficies de hectáreas
para cultivar maíz transgénico. Es que mira esas preciosuras de los maíces mexicanos. Sí. Ve nada más qué cosas tan hermosas, tan preciosas. Producidas de manera natural. Se han ido modificando, sí, efectivamente se han ido modificando, pero de una manera muchas veces incluso natural o gracias a técnicas que si es bien cierto son invasivas por parte de los campesinos mexicanos, pues no generan químicos, no están manejándose químicos. En cambio, vea usted qué cosa tan fea. Bueno, y el presidente de este Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina, pues está muy preocupado, ¿verdad? Porque ellos, pues sí, ellos quieren sembrar maíz transgénico y dicen, e importar también maíz transgénico, y dicen ellos que pues la situación se va a poner difícil para ellos porque existen otros 7 permisos pendientes que los está revisando el gobierno de semillas de maíz transgénico que llevan entre 14 y 34 meses esperando resolución. Pues yo les diría que lo estén sentados, ¿no? Porque seguramente va a venir en negativa la decisión, porque ya fue anunciado reiteradamente por el presidente López Obrador, no se va a permitir el maíz transgénico. Pero este vocero, líder de los machuchones, de los maruchones del Consejo Nacional Agropecuario, dice que esta decisión del gobierno mexicano viola el Acuerdo Comercial de América del Norte, el TEMEC. Yo no sé cómo puede violar un acuerdo el que un país en su libre ejercicio de su soberanía decida proteger la salud de su pueblo. Si les demuestra que el maíz transgénico está ocasionando daños a la salud, pues no sé cómo pueden obligar a un país a que compre ese producto. En el pasado, tus datos, Javier, el gobierno mexicano aprobó 90 variedades de maíz transgénico. 90 variedades, eso se hizo con Calderón y Peña Nieto. Pues Olga, perfecta información. Queremos agradecerle mucho. ¿Fue qué? ¿Fue Contralínea esta nota? No me acuerdo. Bueno, en fin. No, fue de la agencia Reuters. De Reuters, efectivamente. Bueno, pasemos, Olga, a la siguiente información también. Está muy interesante. Fíjate que vamos de nueva cuenta a hablar de temas que son muy lamentables para la población mexicana. ¿Sabe usted que diariamente están desapareciendo en nuestro país hasta 5 menores? Aquí ponen 4.6, pues, obviamente es un número, son 5 números cerrados. 5 niños y niñas, adolescentes. Al año, diariamente. Niños y adolescentes. En todo el país desaparece esta cantidad de niños, 5 al día. Terrible. Según dio a conocer Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Ella dijo que hay un patrón criminal sistematizado que arranca desde la guerra contra el narcotráfico. Aquí de nuevo el nefasto Felipe Calderón, Javier, que si tuviera un poquito de pudor, no saldría a la calle y menos a hacer las declaraciones que constantemente hace, ¿no? Bueno, pues esta dirigente de la Red por los Derechos de la Infancia en México dijo: desde la guerra contra el narcotráfico que inició el gobierno de Felipe Calderón y que continuó con Enrique Peña Nieto, se incrementó este patrón criminal de desaparición de niños. Y de acuerdo a la información proporcionada por la organización durante el foro Infancia y Desapariciones, dijo que es a partir de los 12 años cuando se incrementa sustancialmente la desaparición de menores, pues 3 de cada 4 casos son mayores a esa edad. Y detalló que el número de casos pasó de 276 a los 12 años a 1,576 a los 16 años. Esto significa que 11,368 de las 15,196 niñas, niños y adolescentes reportados actualmente, es decir, 3 de cada 4 menores, están en situación de desaparición. Y también informó que 7 de cada 10 personas de 0 a 17 años son mujeres de las desaparecidas. 7 de cada 10. La mayor cantidad de víctimas, de nueva cuenta, las mujeres.
Al 30 de agosto de 2021, así tenían este dato: 7 de cada 10 personas desaparecidas menores de 17 años, mujeres. De acuerdo al recuento histórico, 52.933 de 77.752, recuento que tiene desde 1964, eran mujeres. Imagínense, 53.000 mujeres desaparecidas. Explicó que a partir de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, se registró un drástico repunte de desaparición de niños y adolescentes. Entre 1964 y 2005, antes de que entrara Calderón, se registraron 154. Fíjate, desde el 64 a 2005, sí, solamente 154 casos. ¿Y después? Pero de 2007 a 2012, es decir, el sexenio de Calderón, ya fueron 2.308 niños y niñas desaparecidas. Ese es el pico alto que se alcanzó en el gobierno de Peña Nieto, ya después con 6.160 de los años de Peña Nieto, de 2013 a 2018. Imagínate, Javier, vivimos, por eso estaba haciendo tanta referencia a nuestra generación, que no sufrimos todos estos desastres del clima, de la mala alimentación y de la violencia. De 1964 a 2005, solamente 154 casos de niños desaparecidos. Para 2018, que termina el gobierno de Peña Nieto, 6.160. Imagínate. No, es terrible, Olga Alicia. Y evidentemente, cuando estamos ante este delito, hay que mencionar otra cifra, que también ha ido incrementando en la misma medida en que han estado desapareciendo los niños, pero fundamentalmente las niñas. Sí. Y cuando estamos hablando de niñas, estamos hablando de niñas entre los 8 a los 14 años, más o menos. Pues la trata de personas, la pornografía infantil. Todo eso, Olga Alicia, está directamente vinculado con el asentamiento y el reinado de los grandes grupos delincuenciales en México. Y obviamente la inacción de las autoridades, por un lado, procuradoras de justicia, pero también por otro lado, las investigadoras y las preventivas de delitos. Esto, Olga, ha sido el pan de cada día en nuestro país, a grado tal de que hoy tenemos 5 desapariciones de niños y niñas al día en México. Esto ya hubiera generado en cualquier otra nación un poquito más civilizada que los funcionarios encargados en materia de seguridad pública y la Procuración de Justicia ya hubieran sido destituidos e incluso puestos a disposición de jueces para que sean sancionados. Pero ¿sabes qué? Aquí incluso los niños y las niñas se tienen que enfrentar al caso de la pedofilia. Y no nada más me estoy refiriendo a la pedofilia cristiana o católica, de los sacerdotes del clero, ¿sí? Del catolicismo, sino también de la pedofilia de personas que están muy mal de la cabeza, que traen no sé qué, que es de lo que tienen en la cabeza, y que pues ahí andan pidiéndole a estos grupos delincuenciales, pues que les hurtan de niñas y de niños para violarlas. Y ahí te va el dato, Javier, para que viene a reforzar lo que estás diciendo. Porque de acuerdo con este estudio de la Red de Defensa de los Niños y de los Adolescentes en México, el 40% del total de niños y adolescentes desaparecidos se registran en 3 estados de la República. Ahí te va. El Estado de México. ¿Cuál es la característica dominante de este estado? Yo lo he dicho, y que me disculpen los habitantes del Estado de México, porque no es contra todos los habitantes, sino contra su corruptísima clase política. El Estado de México, que es donde está el grupo Atlacomulco, es el corazón de la clase política más corrupta y más corruptora. Es la casa de Carlos Hank González, ese profesor que pasó a ser un magnate y que nos dejó como herencia a sus hijitos. Uno de ellos lo tenemos aquí en Tijuana, y que amasó una enorme fortuna a la sombra del poder político, de los cargos públicos que detentó, y que algunos lo consideran como un hombre muy generoso. Yo digo muy corruptor,
porque robaba a manos llenas y corrompía gente, le entregaba dinero, sobre todo si eran de la oposición. Bueno, pues el Estado de México, ahí se registran 3.500 de los 15.000 casos del reporte, en cifras cerradas. El siguiente estado, el segundo, donde se registra 1 de cada 10 casos de desaparición de niños y adolescentes, es el estado gobernado por uno de los, bueno, por varios gobernadores que se han visto involucrados con el crimen organizado y con actos de corrupción absolutamente inadmisibles. Y el actual gobernador, el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, que por cierto, pues le falta poquito más de un año, año y medio para concluir su gobierno, pero ya tiene el desafuero por parte de la Cámara del Poder Legislativo Federal. Ha estado protegido por el Congreso local, que ya lo perdió. En las elecciones pasadas eligieron diputados locales y el PAN perdió las elecciones, perdió la mayoría, y el nuevo Congreso, que se instalará pronto, será de mayoría morenista. La mayoría panista había estado arropando a Cabeza de Vaca, impidiendo su desafuero. Estamos en espera de lo que suceda ahora que entre el Congreso de mayoría morenista. Pero lo verdaderamente aberrante es que el recién reelecto líder nacional del PAN, Marco Cortés, menciona a Francisco Javier Cabeza de Vaca como uno de los presidenciables de su partido, como un candidato fuerte para disputar la presidencia en 2024. Y yo digo que no es otra cosa más que la manera de protegerse entre los corruptos, porque saben que tienen que poner sus barbas a remojar. En ese estado desaparece 1 de cada 10 casos registrados de niños y niñas y adolescentes que están en condición de desaparecidos. El otro estado, en donde el 7.5% del total de los casos de desaparición están registrados ahí, es Jalisco, justo donde está el cártel Jalisco Nueva Generación y que ha crecido como nunca con el gobierno de Enrique Alfaro. Enrique Alfaro llega al poder a través de el Partido Naranja, Javier, ¿verdad? Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano, sí. Partido de Dante. Dante Cortés. Dante Delgado. Dante Delgado. Y que está bajo sospecha, y más que sospecha, una acusación, una investigación que trascendió antes de las elecciones donde fue electo Enrique Alfaro, que estaba investigado en Estados Unidos por crimen organizado. Bueno, pues ahí está Alfaro, también señalado como uno de los más ineptos y corruptos gobernantes. Javier, hay una investigación abierta por la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto Castillo aquí en nuestro país, en el gobierno mexicano, unidad que depende de la Secretaría de Hacienda, por desvío de recursos del gobierno de Jalisco para financiar las campañas electorales, no nada más las de Jalisco, sino incluso la del hoy gobernador de Nuevo León, también por el partido de Dante Delgado, por el partido Movimiento Ciudadano, Samuel García. Y se trata de cientos, miles de millones de pesos. Y ahí es el tercer estado, Javier, donde se registran, junto con, lo habíamos dicho, Tamaulipas y el Estado de México, Jalisco, se registran el 40% del total de desaparición de niños y niñas. Pues qué cosas, Olga. La verdad estamos ante una situación que de veras es indignante de nueva cuenta. Las fotografías que hemos estado mostrando nos demuestran así, de una manera gráfica. Queremos, si hay algún padre de familia que haya observado por ahí a sus hijos, les pedimos una disculpa por utilizar la imagen. Son imágenes que se han hecho públicas y han sido imágenes que hemos estado seleccionando de los últimos 5 años aproximadamente. Ahí se mueven. Pero esto está lleno, Galicia. Las redes sociales
están llenas de peticiones de ayuda de estas famosas alertas AMBER, ¿sí? De padres de familia totalmente desesperados pidiendo el apoyo de los ciudadanos, de la ciudadanía, para tratar de localizar a sus pequeñines. Y usted ha visto que incluso chamaquitos, niñitos de 4 o 5 años ya están desaparecidos. Olga, de nueva cuenta, es increíble, esto no puede seguir creciendo, no puede suceder así. Varios también se han demostrado, se han hecho investigaciones por parte incluso de los organismos preventivos, de la misma Fiscalía General de la República y de otros observatorios ciudadanos que se han dedicado a tratar de ir documentando de alguna forma este fenómeno terrible de la desaparición y el secuestro de los niños, y han encontrado que muchos de los niños que tienen entre los 8 y los 14 años los agarran los grupos delincuenciales para capacitarlos, para prepararlos, Olga Alicia, a que se sumen a sus filas. Ha sido tanta el asesinato y las muertes dolosas de la juventud mexicana que, bueno, pues ahora estos grupos delincuenciales han encontrado también una beta tremenda entre los niños de estas edades para primero introducirlos, obviamente los hacen farmacodependientes, posteriormente les pagan cantidades importantes de dinero para que sirvan como halconcitos y después se convierten en sicarios y así van. Y a los 20, 21 años, asesinados. Sí, a veces hay ¿te acuerdas de esa imagen desgarradora? No recuerdo, fue en el Estado de México, en un lote baldío, contra una pared. Ahí fueron y mataron a 3, 4 niñitos, los fusilaron. Que se supone fueron de un bando contrario a una banda donde estaban trabajando estos niños. Así es. Eran niños igual, estas edades, 8, 14 años, amigos y amigas. Y bueno, ¿qué ha sucedido? Eso fue como hace 3 años, creo. ¿Qué ha sucedido de entonces a la fecha? Lo que usted está pensando. Así y lo que usted está concluyendo. Bueno, vamos a la siguiente nota que la vamos a... Yo propongo que ni siquiera la comentemos, nomás informemos, Javier, dale. Porque es el tema al que de antemano los convocamos a ustedes para que el lunes no se pierda el programa. El próximo lunes, con nuestros colaboradores, el maestro en Sociología, Armando Duarte, y con el maestro en Derecho Constitucional, Daniel Solorio, el próximo lunes vamos a hablar de la reforma energética que está proponiendo el gobierno federal que encabeza López Obrador. Y pues tendremos todo el programa para analizar este tema. Por lo pronto, les damos a conocer una declaración que hizo Ricardo Monreal, ¿sí? Y que dice que él es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, la JUCOPO, así se le conoce, Junta de Coordinación Política del Senado. Y Ricardo Monreal comentó que su bancada, es decir, el grupo de Morena en el Senado de la República, está dispuesta a modificar la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador para lograr consensos con el resto de las bancadas. Dijo Ricardo Monreal, a lo mejor no es idéntica a la que plantea el presidente, pero de eso se trata, de que los legisladores puedan meterle mano si es necesario, mover nuestras posiciones originales. Esa es la negociación política que es indispensable. Así lo afirmó al concluir la sesión solemne para la entrega de la medalla Belisario Domínguez. El senador Monreal también recomendó a los diputados escuchar a los expertos, no precipitarse en aprobar la reforma. Dijo, mi recomendación es escuchar, no cansarse de dialogar y si es necesario, mejorar o enriquecer la iniciativa presidencial, hay que hacerlo para lograr un consenso amplio y evitar la judicialización nacional e internacional. Otra vez asustando con este petate del muerto. ¿Cómo ves, Alicia? De que se van a llevar a México a los tribunales. Sí, y hay que señalar algo. Yo lo único que voy a subrayar es esto. Esta posición de Ricardo Monreal, ¿sí? Una persona que ya ampliamente dijo, yo voy a ser candidato a la presidencia en el 2024, o sea, haya sido como haya sido. Ya lo dijo. Entonces, este hombre enfrenta directamente
la posición del presidente de la República diciendo, ¿saben qué, señores? Esto se aprueba como está. Esto así se presenta. Últimamente ha estado tratando de cambiar un poco el modelo, pero lo dijo ayer. Si no se aprueba el tema de esta reforma eléctrica en el país, que incluye el tema del litio, que es ya un tema también que por sí podría llevarse un problema, pero dijo, si no se aprueba esta ley, entonces, si se comete traición a la patria, no aprobando en el Congreso esta ley, entonces, para empezar, nada de concesiones de litio en México. Entonces, la posición de Andrés Manuel López Obrador es muy clara, muy firme, y vean lo que está sucediendo con Ricardo. Sí, Eso es lo único aunque que yo Ricardo Monreal dijo que se debería respetar la iniciativa del mandatario federal, del presidente López Obrador, para tener la rectoría en materia eléctrica, pero enfatizó que también se deben realizar un parlamento abierto, pues está bien, para escuchar a los expertos e inversionistas. Lo que sí es conveniente es que escuchemos, insistió. Yo incluso sugeriría un parlamento abierto en Cámara de Diputados y que no nos precipitemos. Todo noviembre podríamos estar escuchando voces de expertos, de personas con capacidad y experiencia, de ver los mercados internacionales que ha pasado, de ver las experiencias en el mundo sobre energía eléctrica. Bueno, pues sí, hay que hacerlo, hay que discutirlo, no nada más en la Cámara de Diputados, hay que analizarlo todos los mexicanos. Eso ha sucedido con este gobierno, Javier. De pronto todos nos volvemos expertos en todas las materias, pero es muy padre cómo se abre el debate. Y en el caso nuestro, en Cuatro Vientos, pues procuramos traer gente que, si no es especialista total en la materia, son estudiosos de la materia. Y nosotros los invitamos a que no se pierdan el programa con el lunes a las 9:30, próximo, que posiblemente podría ser a las 10, pero originalmente es a las 9:30. Ok, Olga Alicia, pues entonces los dejamos picaditos con esta información nada más y vámonos a la siguiente información que tiene que ver con lo de la Procuraduría Fiscal presentó, fíjese ya, 570 querellas por delitos fiscales en México. Y estos 570 querellas se refiere a los grandes evasores fiscales que están siendo objeto de esta fiscalización, de estas investigaciones, de las cuales Belén Saldívar, del periódico El Economista, nos trae los datos, por Galicia. Adelante, Javier, sí, yo no encuentro la nota. No encuentras esa nota. Mira, de hecho, vamos a empezar, déjame nada más, quiero poner una imagen para que usted pueda empezar y empecemos con el pie derecho con esta información que les sugerimos también. De nueva cuenta, si les está gustando el programa, les pedimos por favor que nos compartan. Miren ustedes. Las reformas que se han aprobado para perseguir y castigar delitos fiscales, como la reforma fiscal penal y la reforma contra el outsourcing, ¿sí?, o la subcontratación, han sido efectivas. Esto lo consideró Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación. Lo anterior, añadió, se refleja en los números que ha obtenido la Procuraduría ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para hablar sobre el paquete económico, esto así lo dijo, del año 2022. El funcionario detalló que en lo que va de este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se han presentado 570 querellas por delitos fiscales. Sí, fíjate que dijo que estas querellas representan un daño de poco más de 20,000 millones de pesos contra el fisco federal, es decir, contra todos nosotros, ¿no? Así como contra el patrimonio de los mexicanos. Eso lo dijo ante los legisladores. Romero Aranda precisó que en estos delitos están envueltos los llamados factureros, aquellos que emiten comprobantes fiscales falsos, así como personas que usaban el outsourcing para evadir impuestos, empresas, políticos corruptos y empresarios. Había muchos panistas, Javier, como que tenían empresas factureras, ¿eh? Sí, es cierto. Destacó que del lado de la reforma fiscal penal, uno de los objetivos es poder investigar e ir por las cabezas de los grupos delictivos de las factureras.
Esto ha permitido que se empezaran procedimientos contra personas físicas y morales, también inmorales, que han hecho una defraudación fiscal por 7.8 millones de pesos. Y destacó que se han vinculado a proceso a más de 100 casos de delitos fiscales que representan un monto de 2,000 millones de pesos, además de detectarse 50 asuntos de delitos financieros referentes a centros cambiarios sin registro, las casas de cambio, y sociedades de ahorro, entre otros. Aquí era propietario de casas de cambio, Javier, como verdadero usurero, también de casas de prestamistas, Javier, y de casas como de estas de empeño. Pues Kiko Vega. Kiko Vega, el empresario panista, ¿sí? Que siempre presumió que fue un empresario y por eso tenía tantos bienes, pues los hizo en base a la usura, Javier, en base a este tipo de negocios, ¿no? No, pues así cualquiera va a dar una licencia, pues así sí, cualquiera. Así hasta yo. Bueno, oiga, vámonos a otro más, a otra nota más. ¿Cuál es la que sigue? Porque sigue el problema del empleo, Javier, el empleo digno. Ese está buenísimo. Un empleo digno, no un trabajo con un salario de hambre. El 60% de las personas trabajadoras en México no tiene un empleo digno. Se busca trabajo decente que ofrezca salario justo, seguridad social, prestaciones, respeto a la dignidad del trabajador y libertad para asociarse, para organizarse. Este es como una especie de letrero, ¿no? De qué tipo de trabajo busco. Y dice Gerardo Hernández, de un medio periodístico que se llama Capital Humano. Si los trabajadores, o es el título de su columna, Capital Humano. No, así se llama la sección. Así es. Dice, si los trabajadores, dice Gerardo Hernández, si los trabajadores fuesen quienes publicaran un anuncio para buscar empleo, este sería el modelo básico. Se busca trabajo decente que ofrezca salario justo, seguridad social, prestaciones, respeto a la dignidad y libertad para asociarse. Este sería el modelo básico para solicitar trabajo en un país donde la mitad de la fuerza laboral, ya sea por falta de acceso a una institución de salud, condición de informalidad o ausencia de prestaciones o contrato, no conoce lo que es un trabajo digno. Así de sencillo, Javier. Así es, de contundente. Y agrega, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, que conocemos como la OIT, el trabajo decente o digno es el que se realiza con un ingreso justo, garantiza la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias de los trabajadores, brinda mejores perspectivas de desarrollo personal e integral social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas y la igualdad de oportunidad y trato para todos. Eso dice la Organización Internacional del Trabajo. Para los trabajadores mexicanos suena a utopía, para la inmensa mayoría de los trabajadores. El trabajo decente es algo que todos queremos. El futuro que queremos para nuestros hijos está vinculado al trabajo decente. Claro. Eso lo quisiéramos todos, cualquiera de nosotros, pues permite un digno desarrollo humano. Así lo afirmó Pedro Américo Furtado de Oliveira, quien es director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo en México, y lo dijo así en el marco del Día Mundial por el Trabajo Decente, que se conmemora el 7 de octubre de cada año. Se conmemoró precisamente ayer. Ayer. Sin embargo, a pesar de la importancia del trabajo decente en la vida laboral, 61% de la población ocupada en el país no cuenta con acceso a una institución de salud. Así se afirma en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, una de las condiciones de empleo digno que no se respetan. Pedro Américo Furtado explicó que una persona tiene un trabajo digno cuando se cumplen
todos los criterios. Por si una sola condición falta, entonces es como una silla que solo tiene 3 patas. Así Y es. puedes inclinarte hacia la izquierda o a la derecha para no caerte, pero al final esa silla se romperá. Al menos 6 de cada 10 personas con una actividad productiva en el país carece de la condición de protección social. Y la realidad no cambia si se contemplan otras características. 34 de cada 100 asalariados en México labora sin prestaciones gremiales, Javier. Así es, Olga. Y este es el tema de 2 cosas que son fundamentales en nuestro país en este momento. Primero, el trabajo subcontratado, el outsourcing, que afortunadamente también ya hay una modificación en la ley federal del trabajo en nuestro país, que comienza a eliminar esta figura abusiva laboral en nuestro país, en nuestra normatividad legal. Y segundo, el hecho, Galicia, de que desafortunadamente en México casi estamos 50 y 50% de trabajo formal y de trabajo informal. 50% de trabajadores informales, Galicia, están obviamente directamente vinculados con un trabajo indigno. Sin prestaciones. Sin prestaciones, sin todo lo que se acaba de mencionar. Y lo que significa, ¿no? Que trabajan, pasa el tiempo, la vida se pasa rápido. ¿Sí? El día de mañana ya son personas de la tercera edad que no tienen una pensión. Que no tienen una pensión, efectivamente. Y ahí están, dependiendo entonces, pues de las políticas públicas de bienestar, ¿sí? O viviendo de lo que los demás solidariamente les pueden dar a las personas de la tercera edad. Es terrible, es terrible. Fíjate, pues antes las familias eran de 5, 7, 10 hijos y había la manera de que algunos de esos hijos hicieran cargo de sus padres ya ancianos. Hoy las familias son de 2 hijos promedio, muchas son de 1 hijo nada más y la mayoría de estos padres ya en edad de adultos mayores no tienen ninguna protección, ninguna garantía, nada de que sus hijos se puedan hacer cargo de ayudarles, Javier. Entonces, la situación va a estar más difícil para esta nueva generación como la de nosotros, que volamos para viejos. Así es. ¿Sí? Y que quede bien claro, amigos y amigas, estos 2 problemas, el outsourcing de carácter laboral, la subcontratación y el tema del empleo informal, son producto del modelo neoliberal, ¿sí? Exactamente. Que todavía sigue dando coletazos en nuestro país. Desapareció sindicatos, desapareció prestaciones laborales, desapareció contratos colectivos de trabajo. Sí, dejó totalmente a los trabajadores mexicanos y a las trabajadoras mexicanas, ¿sí? Viviendo en condiciones de sobrevivencia, con salarios para empezar injustos, totalmente injustos, ¿sí? Y sin prestaciones de todo tipo. Obviamente, sin vivienda tampoco, sin posibilidad de irse a recrear, a buscar cuando menos de vez en cuando salir al cine, no sé, a cenar, a comer en los restaurantes. Así es. Entonces, esto que no se les olvide, porque son herencias, ¿sí? Maldita. Que se han dejado a los mexicanos sexenio tras sexenio. Pero ahora empieza a reconstruirse esto laboralmente. Sí. Empieza a manipularse de alguna forma las leyes, las normas, para que estas desigualdades tremendas en la sociedad mexicana comiencen a cambiar, a transformarse. Y ahí por ahí va. Ojalá, si se llegan a sentar en esta administración pública, en este gobierno federal, las bases para que comencemos a hablar en ciertos sectores de que empieza a haber justicia laboral para hombres y mujeres, para jóvenes, incluso para los adolescentes que con permiso de sus padres pueden estar trabajando, y que también las personas de la tercera edad, porque esa es una enorme deuda que tiene el gobierno mexicano con la gente de la tercera edad, porque ya los consideran que son unos desechos, los consideran a veces en eso. Entonces, y se los voy a decir porque incluso he estado utilizando el transporte público últimamente aquí en el Senado de Galicia, y los choferes, hay algunos, no voy a generalizar, hay unos que son excelentes, sumamente educados, muy conscientes, muy solidarios, pero hay otros que ven a los viejitos, ¿sí? Los ven con canas y no se paran. Y no se paran. Tú diles que tú eres canoso prematuro. No, conmigo sabes qué sucede. Desde los 30 años. Fíjate que conmigo sucede una cosa muy interesante porque
yo siempre que hago, les digo, ay, levántenme, ¿no? No digo otra cosa porque ya sé que son albures, pero ahí les hago la señal y se detienen rápido. Y entonces y tengo la mano acá y saco la credencial de tercera, se me queda medio así como si, ching, canijo. Es que piensa que te Sí, pintaste el cabello de blanco nomás por look. 50% de descuento. Claro. Bueno, un dato muy interesante, Javier. Yo creo que de las cosas más valiosas, más importantes que se están logrando en este gobierno de López Obrador, que lo define como de la cuarta transformación, ha sido la reforma laboral. Una reforma laboral que va de la mano también con la desaparición del outsourcing. Usted sabe que esto del outsourcing, pues es algo que desarrolló mucho el neoliberalismo, especialmente el gobierno de Calderón, de Felipe Calderón y el de Peña Nieto, que permitieron a los patrones contratar trabajadores a partir de terceros, otras empresas que eran quienes los contrataban, y luego ya ellos no se hacían cargo, los patrones, la empresa en la que ibas a trabajar, no era la que se hacía responsable ni de tu salario, ni de tus vacaciones, ni de ninguna prestación, sino la que te había contratado. Y la que te había contratado, pues podía desaparecer el día de mañana, cambiarse de domicilio, lo que sea, pero además te contrataban sin prestaciones, sin derechos, sin posibilidades de hacer antigüedad, sin seguro social en muchos casos. Y entonces esto del outsourcing, que era tierra de jauja para los patrones, pues se desaparece en México. Es recientemente que se realizó esta reforma, se batalló mucho en la Cámara de Diputados y de Senadores, porque panistas y priistas estaban aferrados a seguir defendiendo el outsourcing, especialmente los panistas. Pero finalmente se logra la mayoría para una reforma que desaparece el outsourcing y casi, como quien dice, en el primer mes, Javier, de que se decreta ya esta ley, 2.700.000 trabajadores que no tenían ninguna prestación migraron, ¿verdad? De este tipo de trabajos indignos a que sus patrones los afiliaran al Seguro Social y empezaran a tener las prestaciones que por ley les corresponden. Este dato es totalmente auténtico porque es el registro que aporta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dice, 2.7 millones de trabajadores salieron de los outsourcing y entraron al Seguro Social. Bueno, pues esto es muy interesante. Hay otros aspectos de la reforma laboral que están por aplicarse en el país. El más importante para mí de ellos, de estos, Javier, es la libertad y la democracia sindical. Pero eso ya depende de los trabajadores. Hemos dicho que el neoliberalismo desapareció los sindicatos, los golpeó, ¿verdad? Muchos eran corruptos, es cierto, pero era a fin de cuentas la organización que tenían los trabajadores y no se iba a resolver el problema de la antidemocracia sindical desapareciendo la organización, sino democratizándola. Y se democratiza con este aspecto de la reforma laboral aprobada en este gobierno, Javier, que consiste en el derecho de los trabajadores al voto libre, universal y secreto para elegir a sus dirigentes. Antes se elegían, si es que había elecciones, no llegaba directo al dedazo, se elegían a través de delegados. Entonces, los trabajadores se reunían, nombraban un representante, luego había una organización de delegados donde el delegado iba y votaba ya cómo le compraban el voto, no de acuerdo a lo que la gente le había dicho. Estás hablando de la base del sustento del corporativismo laboral, ¿sí? Tú llegabas a un trabajo y ni cuenta te dabas hasta que te recibías tu primer pago y veías ahí un descuento por cuota sindical. Ah, caray, pues ¿cuál sindicato? Nunca me hablaron, o sea, que hay un sindicato. Sí. Sindicato que ordinariamente, pues, estaba nada más favorecía totalmente al patrón, al empleador. Y esto, amigos y amigas, parece ser que ha ido evolucionando, parece ser que ha ido comenzando a desaparecer y solamente esperemos que el tema de esta reforma, Alicia, a mí me gustaría ver más constantemente laudos de los tribunales laborales dándole la razón a los trabajadores y diciendo, ¿saben qué? Sí,
la directiva que ustedes seleccionaron a través del voto secreto, universal, todo lo que tenga que ver con una libertad efectiva sindical, ¿sí? Se asumió esta nueva directiva. Perfecto. Desafortunadamente son pocos, ¿eh? Son todavía muy pocos los casos. Pero en fin, oye, y para no salirnos del tema laboral, hay otro tema que también seleccionamos de Blanca Juárez, de Capital Humano, también muy interesante, y tiene que ver cómo el mercado laboral castiga la maternidad en este país. Sí, como siempre. O sea, con si la usted... brecha salarial y con el acceso de hasta el 40% nada más de sus prestaciones. Sí, cualquier tema social que abordemos, social, económico o socioeconómico, político incluso, la más afectada va a ser la mujer, siempre, siempre. La pobreza afecta a más de la mitad de la población mexicana, pero entre los pobres más pobres, las mujeres. Y si son indígenas, más pobres aún. Bueno, pues con base en los datos del empleo formal, un grupo de investigadores evidenció que la penalización laboral a la maternidad inicia en el embarazo. Claro. Y cuando los hijos o hijas cumplen 6 años, la cantidad de hombres asegurados sube, mientras las mujeres baja. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se tienen que hacer cargo de los hijos. Mire, la decisión de interrumpir un embarazo es penalizada en la mayor parte de México. O bueno, así estaba considerado, a pesar de ser inconstitucional. Ya lo decretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la maternidad también tiene un castigo que en el mercado laboral mexicano es de hasta el 40% menos empleabilidad. En un sistema patriarcal, ser madre o no serlo tiene un alto costo para las mujeres. Oye, esa imagen que pusiste ahorita en la inmediata anterior. Esa me recuerda mucho, me recuerda a mí misma, cuando iba a trabajar como reportera y tenía que cargar con mis hijas al trabajo porque no tenía dónde dejarlas. Me recuerda a mi amiga Miroslava Brish, pues un montón de que así estaba trabajando, ella como reportera también, escribiendo y arrullando a su hija Andrea en brazos. Y bueno, muchísimas mujeres se identifican que tienes que ver tú cómo anda nuestra amiga Carmen Gárate, con su güerito, con su niño pequeño, el Kikín, Enrique Kikín, para todos lados cargándolo. Así nos toca a las mujeres, con suerte, si tenemos trabajo que nos permita cargar a nuestros hijos. Si no nos dejan llevar a nuestros hijos, nos dan ahí, nos corren. Pues mire, los movimientos feministas han señalado la brecha laboral y salarial entre las madres y los padres que trabajan, y la academia ha retomado sus señalamientos. Por ejemplo, la investigadora Carolina Rivas Herrera y sus colegas Raimundo Campos Vázquez, Eduardo Alcaraz y Luis Martínez del Colegio de México estudiaron esa desigualdad. En su proyecto abordaron también la disparidad con los datos de mujeres que no son madres. Uno de los hallazgos más importantes de su estudio, dice la economista Carolina Rivas Herrera, es que la penalización comienza desde el embarazo. Otro es que la sanción no es igual entre las mamás. Las casadas, las más pobres y las jóvenes son las más afectadas. Así es. Mire, en el reporte, el efecto de la maternidad en el empleo y los salarios en México, estos investigadores señalan que la penalización laboral para las madres con pareja es del 40% en relación con los padres y del 36% en relación con las no madres. Y la sanción salarial es del 36% también en ambos casos. Son las que más salario necesitan y a las que menos les pagan, porque les están haciendo el favor de darles trabajo a pesar de que son mamás, ¿no? O sea, mira, te voy a ayudar. Otro grupo muy afectado es el de mamás pobres. Las sanciones laborales son aproximadamente de 30% en comparación con los padres y de 18% con las mujeres que no son madres. Su salario es 40% menos que el de los hombres con hijos y 25% más bajo que el de mujeres que no son madres. Y si además la mamá está casada, la pena es mucho peor. ¿Qué cosa? Ahora, si dan a luz antes de los 25 años, dice el estudio, el efecto negativo en comparación con los padres es del 28% en el empleo
y de 21% en los salarios. En cambio, si lo hacen después de los 40 años, el 6% dejará de trabajar o ganará 4% menos. Pero fíjese, las madres solteras son las que más siguen trabajando. La brecha laboral respecto a los hombres con hijas e hijos es de apenas 8%. Pero eso solo significa que no tienen la opción de renunciar. Continúan en su empleo en las condiciones que sean. ¿Y recurren a quién? Pues a las abuelas, a los abuelos, a las hermanas, es decir, a las tías de los niños, para que cuiden a sus criaturas. Así sucede. Son las abuelas quienes han estado subsidiando a la empresa, al país entero con su trabajo cuidando niños, Javier. Y esto tiene que ver directamente también con otro problema que encontramos dentro del sector del laboral, pero que también impacta al sector salud, don Galicia, porque también es cierto que el Instituto Mexicano de Seguro Social, dentro de sus atribuciones, está el de dar guarderías a las madres trabajadoras, pero es incapaz, porque así lo han ido generando en el transcurso de las décadas, ¿sí? Los gobiernos mexicanos, ¿sí? De generar la cantidad suficiente de guarderías para que las madres trabajadoras puedan dejar a sus hijos y que tienen seguro social, pues puedan dejar a sus hijos en estos lugares en donde van a recibir una atención especializada, pero aparte, pues van a estar prácticamente todas las horas laborales de la mamá bajo un cuidado especializado. Y bueno, simple y sencillamente, entonces la opción de las muchas madres es: dejo a mi abuela, dejo a mi abuelo, a mi bebé, porque me sale muy caro pagar una guardería privada y pues todo lo que voy a ganar finalmente va a ser para la guardería. Así están las cosas, así están las cosas. Sí, cierto, cierto. Y Bueno, bueno, vamos a otra nota, Javier. la novena de las 10, ya casi nos faltan 2. Sí, donde vamos a tener la oportunidad de platicar de algo que nos molesta a muchos mexicanos, a muchas mexicanas. El enorme gasto que significan los partidos políticos y la vida de reyes, los super sueldazos que ganan los consejeros electorales, Javier. Bueno, vamos a ver cómo busca el Instituto Nacional Electoral gastar los 18,827 millones de pesos que le pidió a la Cámara de Diputados como presupuesto para el año próximo. Dice que se proponen actualizar el padrón electoral y expedir la credencial para votar. Bueno, esta ya la tenemos, pero las que tienen que estar haciendo siempre, ¿no? Organizar las elecciones locales de 2022, la consulta popular y la revocación de mandato. Capacitar y educar en temas electorales a los ciudadanos. Otorgar prerrogativas a los partidos políticos, así como actividades administrativas. Estas son las principales acciones con las que el Instituto Nacional Electoral proyecta gastarse el 61% del presupuesto que solicitó a la Cámara de Diputados y que asciende a 18,827 millones de pesos. Pues sí, esto es tan solo para el año 2022, por lo que los diputados federales citaron al presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba, a comparecer el próximo 5 de noviembre, allí en la Cámara de Diputados, para que explique cómo serán gastados estos recursos que de manera general le acabamos de dar aquí a conocer. Según el anteproyecto de presupuesto 2022 que realizó el INE, se menciona que la principal actividad con mayores recursos son actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar, para lo cual se proyecta gastar 4,000 millones de pesos. Para este rubro se contempla la credencialización de mexicanos en el extranjero, así como el conteo rápido en la posible consulta del año 2022, la consulta popular, que en realidad pues, es la famosa revocación de mandato, así como la emisión de las listas nominales de electores para el proceso electoral 2021-2022. Otras de las acciones son la capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía. Así lo dicen ellos, para la que se pretende destinar 3,800 millones de pesos, donde se incluye educación electoral, formación y participación para la igualdad entre mujeres y hombres
integración de mesas de casilla y capacitación. Mientras, para la Organización Electoral Nacional se plantea otorgarle 3,076 millones de pesos, en donde se incluye la documentación y material para la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador y la posible consulta popular que se llegue a realizar, así como el conteo rápido en los procesos electorales locales, que son 6, recuerde usted, en el 2022. También está la entrega de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de los recursos y administración de los tiempos de estado en radio y televisión. Para esta actividad, el INE proyecta gastar 850 millones de pesos. Pues ahí está, se va armando ya este paquete. Obviamente el detalle va a venir, hola Alicia, ahora el 5 de noviembre, cuando esté este hombre que estamos viendo aquí, a Lorenzo Córdoba, el titular del Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Para que cuando se presente en la Cámara de Diputados a nivel federal, y entonces ahí vamos a conocer más a detalle esto, que en principio los primeros comentarios que he estado escuchando sobre esta información tiene que ver con el hecho de que ya no lo habían comentado, no recuerdo, creo que fue, ahorita a ver si me acuerdo quién fue. Ya me acordé. Nuestro amigo de Colef, Víctor Alejandro Espinosa, vaya. Él dijo que, porque acuérdate, ha sido consejero del INE, es consejero del INE durante varios años ya, y él ha estado mencionando también, y esto lo he estado escuchando, yo he estado escuchando en estos últimos 24 horas, Olga, información, he estado consultando información, en el sentido de que, bueno, está aumentando el presupuesto del instituto a estos niveles, porque también son cada vez más y más y más las actividades y las funciones que se le están delegando al famoso árbitro electoral en México. No sé si será cierto, no sé si no será cierto, pero esos son los argumentos que se están diciendo del por qué está aumentando el presupuesto para el próximo año. Sí, tienen las funciones que además ya tenían en la ley, Javier, pero que no las cumplían. Ellos tenían la función desde que existe el INE, desde que era el IFE, pues de credencializar, Javier, de registrar a los nuevos ciudadanos en el padrón electoral. Tenían también la obligación de fomentar la educación política de los ciudadanos y de los integrantes de los partidos políticos. Hay un recurso a los partidos políticos para educación, para formación política. Tenían también la obligación de organizar las consultas populares, lo que pasa es que en este país no se realizaban. Entonces, no es que se les estén dando más funciones, es que se les está diciendo que tienen que cumplir con las funciones que les corresponden conforme a la ley. La otra cuestión que no lo dicen es que no están dispuestos a disminuir los sueldazos insultantes que cobran. Usted recordará que en el primer año de gobierno del presidente López Obrador presentó una iniciativa de ley. Para empezar, el presidente se disminuyó el sueldo en un 60%, o sea, cobra solamente el 40% de lo que cobraba Enrique Peña Nieto. Y sí trabaja. El otro nomás se paseaba o hacía maldades. Pero se estableció una ley donde decía que en nuestro país nadie podía ganar más que el presidente. Esto está ya en la Constitución. Sin embargo, hubo funcionarios del Poder Judicial, del mismo Ejecutivo, de los organismos descentralizados, o los organismos autónomos como el INE. Hubo funcionarios como Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente del INE, que se ampararon y que acudieron a la Suprema Corte para evitar que le disminuyeran su sueldo. Y este señor, mientras que el presidente López Obrador gana algo así como 115 mil pesos al mes, siendo presidente de la República, Lorenzo Córdoba gana 262,634 pesos, Javier, y así por el estilo los demás consejeros. Sí. Entonces, pues también esto ya decimos los mexicanos, ya basta. Ya chole. No podemos tener funcionarios y gobernantes que ganan como si fueran jeques árabes. Ni es más, ni los jeques árabes ganan tanto, Javier. Bueno, los jeques árabes sí ganan.
son ricos, son ricachones. Pero no, de veras, Javier, México está entre los países a nivel mundial que tiene la clase gobernante más cara, más cara del mundo. Pero mira, te voy a comentar algo que también te va a llenar de indignación. Porque apenas el día 27, 28 de septiembre de este año, se dio a conocer una información que te pinta finalmente qué está pasando con los consejeros de este Instituto Nacional Electoral, con el tema de los ingresos, de sus sueldos. El consejero José Roberto Ruiz, ¿sí? Cuando inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que se empezó a hablar de este tema de los sueldos, que nadie puede ganar por arriba del salario del presidente de la República, y que, bueno, la inmensa mayoría de los consejeros pidió amparo, y que se les dio, ¿no? Se les dio finalmente ese amparo. Él dijo que no iba a ganar más que Andrés Manuel López Obrador, y lo cumplió durante una cantidad importante de meses. Ajá, pero cuando ganan el amparo, dice, bueno, yo también. Pero ahora, sin embargo, y la jornada, descubrieron, te digo, el 27 y el 28, estos dos medios lo publicaron en esos 2 días, publicaron que este consejero, José Roberto Ruiz, pues finalmente, ¿sí? Decidió, sí, ganar más que el presidente. Sí, él mismo se los dijo, dijo, ¿saben qué? Ya estoy ganando 179,052 pesos con 20 centavos íntegros, ¿sí? Mensualmente por ser consejero. Y esto lo hizo porque andaba buscando la rectoría de la Universidad Veracruzana, pero, pues, ¿qué creen? No salió rector. Y dijo, bueno, pues perdón, yo tengo que ganar, tengo de tener un empleo justo, un empleo digno. Y míralo. Él mismo lo dijo, le hicieron unas entrevistas y me acuerdo muy bien que Alejandro Páez le dijo, oiga, por cierto, señor consejero, usted fue de los pocos que aceptó no cobran más. La ley, ¿verdad? Que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Sí, dijo sí. Y bueno, pues lo felicito por ello, algo así dijo Alejandro Páez. Dijo, bueno, debo aclarar que yo no me amparé contra eso, yo lo acepté. Estuve varios meses cobrando menos. Dice, pero cuando ya el amparo lo ganaron los demás consejeros, Lorenzo Córdoba y los demás, pues dije, bueno, pues yo también. Y entonces en ese yo también, bueno, pues resulta, precisamente, ayer fue, no, el 10 de septiembre, va a ser un mes, el presidente López Obrador dio a conocer lo siguiente, Javier, dijo, mientras el sueldo del presidente de la República en 2022, ya es todo lo que va a ganar en ese año, es de 2,847,000 pesos en 2022, Lorenzo Córdoba se va a rayar, dijo, con 4,300,000 pesos. Y Reyes Rodríguez, del Tribunal del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se va a llevar 5,500,000 pesos. Así están. Entonces, pues ya basta, ya estuvo de estar manteniendo estas desigualdades enormes. Luego por eso se andan peleando como perros por los huesos, Javier, porque son huesos con mucha carne. Así es. Pues mira, rápidamente hice el cálculo con la calculadora acá, valga la redundancia. Si estamos hablando de que Lorenzo Córdoba va a ganar 4,300,000 pesos, de acuerdo a lo que tú acabas de mencionar. Fíjate, mensualmente el angelito entonces va a ganar 358,033 pesos. ¿Lo dividiste entre 12? Sí. Porque estaba ganando 262,634 pesos. Fíjate el incremento que trae ahora. Sí, no, es una cosa de veras de escándalo. Ahí te va. 4,300,000 pesos, eso es lo que va a ganar de acuerdo al presidente de la República, ¿verdad? Y si lo dividimos entre los 12 meses,
te da 358,333 pesos. Eso es lo que va a ganar de A sueldo. lo mejor hay que descontarle de ahí, Yo creo que se estaba refiriendo al sueldo bruto, no, al sueldo neto, sueldo bruto. Sí, Ya todavía le hay que quitas, descontarle. de cualquier forma, va a ganar arriba de... Lo cierto es que va a ganar 150,000 más de lo pesos. que gana ahora, que son 262,634 pesos. Bueno, ahí está. Así es. Total. Bueno, Bueno, ahí está, amigos y amigas. Lo que vámonos a la última nota, amigos y amigas. Nos vamos a la última nota, que está también muy interesante, y aquí entramos al terruño, porque ¿sabe qué? Vamos a entrar a un tema que de veras es indignante. Mire, el periódico La Jornada trae la información de que los gobiernos de México y de Mexicali, el gobierno municipal de Mexicali, le negaron los permisos al gobierno de Jaime Bonilla Valdés para construir una planta fotovoltaica en la capital de Baja California, es decir, allá en Mexicali. Pero, pese a que no contaba con permisos ambientales ni municipales, la administración estatal, es decir, el gobierno de Bonilla, firmó un contrato con una empresa que suministraría energía eléctrica a las bombas del acueducto Río Colorado-Tijuana, que traslada agua de la capital estatal a las ciudades de la zona costa de Baja California. Así es. Y la Secretaría de Energía, ¿qué pasó con la Secretaría? Adelante. Bueno, la Secretaría de Energía le negó el permiso para que construyera la planta, esta planta fotovoltaica, porque las entidades federativas carecen de facultades para licitar la red nacional eléctrica. Justo por carecer de los permisos federales del sector energético y del manifiesto de impacto ambiental, el Ayuntamiento de Mexicali rechazó la solicitud de permisos municipales a la empresa Nest Energy, que es una empresa transnacional que tiene obviamente su filial en nuestro país, la cual cuenta con el contrato que le otorgó Jaime Bonilla para que realizara esta obra. Este hombre que está ahí en la pantalla, Jaime Bonilla, que va a cumplir 2 años en el gobierno y nos han parecido como si fueran 20, así como si estuviéramos respirando bajo el agua. Se ha pasado por el arco del triunfo la Constitución toda, la estatal y la federal, una y otra vez. Bueno, la comisión dice, en cambio, la Comisión Federal de Electricidad presentó en julio de 2020 el manifiesto de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali. No, ¿Esto la CFE? Sí, aquí hay que no, precisar. Es fotovoltaica. Sí, es que hay dos, en realidad hay como 3 proyectos. Yo ahorita iba a comentar algo, pero aprovecho este párrafo para precisar las cosas. Efectivamente, la Comisión Federal de Electricidad presentó, no uno, presentó 2 proyectos para construir plantas fotovoltaicas en el Valle de Mexicali, pero también presentó un proyecto para hacer una termoeléctrica que va a utilizar, y ese ya está aprobado. El primero se canceló, lo dejaron aplazado. La misma Comisión Federal de Electricidad, creo que fue por ahí a finales de julio, anunció que dejaba de momento ese proyecto. ¿Por qué? Porque fortaleció su proyecto para la planta que va a utilizar, que va a generar casi 780 megawatts de potencia, ¿sí? En el Valle de Mexicali, que va a utilizar gas natural, que de seguro le va a surtir Sempra Energy, Olga, y eso ya está aprobado. Sí. Eso ya aquí en Cuatro Vientos, la gente que sigue Cuatro Vientos ya lo sabe, porque lo informamos, creo que fue a principios de septiembre, a finales de agosto. Eso está aprobado. Es una de las obras grandes que que está realizando la Comisión Federal de Electricidad. Ahorita vamos incluso a ver algunos detalles de ese proyecto. Pero no nada más eso, Olga Alicia. Hay un tercer gran anuncio que se hizo hace como 3 semanas o 2 semanas y media atrás por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, quien también ya aprobó un proyecto también que lo presenta la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? El Estado mexicano, para, entre lo que se echa a andar la planta grande de estos 780 megawatts, se requieren, usted lo sabe si vive en Baja California, y fundamentalmente en el Valle de Mexicali. En este momento hay un déficit de entregas de energía
al estado de Baja California, fundamentalmente al Valle de Mexicali, porque todas las concesiones que se han otorgado a las empresas extranjeras que están establecidas aquí, incluido Iberdrola y otras compañías, manejan, Sempra Energy, manejan la producción, pero para exportar. Ese es un asunto del cual también, a ver si hablamos el lunes. Pero ¿sabes una cosa, Olga Alicia? Estas plantas, se otorgaron algo, a la Comisión Federal de Electricidad, le otorgaron permiso para que funcionen durante 5 años unas plantas, casi de cuenta así como que son medios ambulantes. Llegan al estado, se instalan, se manejan un tipo de combustible especial y generan energía eléctrica van a estar generando energía eléctrica durante los meses pico, ¿sí? Que es el verano, para que no tengan problema los mexicalenses, fundamentalmente, problemas de desabasto y el resto del país, del estado de Baja California. Esas 3 cosas le han golpeado tremendamente a Jaime Bonilla, y lo más indignante y lo más cuestionable es que Jaime Bonilla, conociendo todos estos proyectos que traía la Comisión Federal de Electricidad, porque los habló con Bartlett, impulsó su proyecto de fotovoltaica. Así es, incluso en junio de 2020, la secretaria de Energía, Rocío Nale, le pidió a Jaime Bonilla que se esperara con ese proyecto que traía con esta empresa, Next Energy. Dijo, espérate, no hagas nada porque está fuera de tu esfera gubernamental, gobernador, no te corresponde a ti hacer eso. Pues a pesar de que se lo advirtió así la secretaria de Energía, esto lo hizo en junio, a la vuelta de junio, julio, agosto, septiembre, en 4 meses, en octubre, Jaime Bonilla dio a conocer que le asignó a la empresa Next Energy el contrato para que construyeran la planta que tendría una capacidad de generación de 2.546 megabytes. Mira, hasta parece que ahí le está diciendo, no, señor manches, gobernador Bonilla, por favor, a usted no le corresponde, no tiene esas facultades. Y el 14 de junio, el pasado 14 de junio, Bonilla colocó la primera piedra de la construcción de esta planta fotovoltaica en Laguna Salada. A pesar de que los propios representantes de la empresa Next Energy reconocieron que carecen de los permisos. En la actualidad, la Comisión Federal de Electricidad mantiene cortado el suministro de energía eléctrica al acueducto Río Colorado-Tijuana por una deuda de la administración de Jaime Bonilla por 163 millones de pesos de agosto y septiembre de 2021. El gobierno estatal carece también de una empresa suministradora de energía. Se desconoce el estatus de la relación contractual que hizo el gobierno con Orca Energy, que sustituyó como suministradora a la empresa Sumex, la cual a su vez presentó una demanda por incumplimiento de contrato y cancelación unilateral de la administración de Bonilla Valdés. Estamos hablando del suministro de energía eléctrica a las instalaciones de gobierno, del gobierno estatal. Finalmente, el secretario del agua aquí en Baja California, Salomón Faz, informó apenas el martes pasado que estaba por concretarse el suministro de energía eléctrica para el acueducto con E3, una empresa vinculada con Next Energy, a la cual le rechazaron el permiso municipal para construir la planta fotovoltaica en Mexicali. Y entonces, cuando tú ves esto, Galicia, aquí está el día en que se pusieron la primera piedra, en donde también el dueño o el director de esta empresa, Next Energy en México, no la transnacional, sino su representante en México, dijo, bueno, es que nos faltan todavía todavía no empezamos en realidad, es que nos faltan todavía unos permisos. Oiga, cuando se hizo esa ceremonia, sí, Next Energy México no había presentado un manifiesto de impacto ambiental. Te lo digo porque yo le he estado dando seguimiento a esto, sí, lo reconocieron. Sí, pero, o sea, lo presentaron hasta julio, mediados de julio, principios de julio. O sea, esto, Alicia, cuando tú ves todas estas cosas, dices y te preguntas y cuestionas, bueno, va a estar aquí el día, creo que el día 15, entre el 15 y el 18. Así es, el presidente de México. Y entre las otras cosas que viene a hacer, le viene a hacer un reconocimiento público a este hombre, a Jaime Bonilla Valdés,
Pues, yo la verdad no sé. Mal informado, su gran amigo, no sé. Mira, Javier, ya se va del gobierno y el presidente usa la diplomacia con todos. Se los a Maru Campos, a Javier Corral, a los panistas, a los priistas, pues los trata bien. Y es decir, con diplomacia. Y lo que viene es a decirle, ya te vas, gracias y adiós. ¿Ya no te debo nada? Ya te cumplí. ¿Ya no te debo nada? Jaime Bonilla está muy enojado porque piensa que los apoyos que le ha dado al presidente, que no sé en qué consistan, pero él piensa que lo ha apoyado tanto que lo hacía merecedor incluso para aspirar a la presidencia de la República, para quedarse 5 años más en el gobierno del Estado. La verdad es que desde que entró Jaime Bonilla han tenido una historia de confrontación que López Obrador se la ha llevado tranquila. Hágale o no un reconocimiento, le diga palabras bonitas o no, ahora que venga en los hechos, Javier, en los hechos hay una historia en la que el presidente ha tenido que estar frenando una y otra vez a Bonilla. Esa es la realidad. Sí, pues y lo que importan son los hechos. Podrá decirle palabras bonitas ahora, pero le echó abajo sus pretensiones de instalar Constellation Brands. Los 5 años. Le echó abajo, aunque no se metió directamente él, pero claro que tuvo asesoría de su asesor jurídico. Al menos no se metió en la polémica. Y hizo declaraciones, dijo, a mí se me caería la cara de vergüenza si hiciera algo así. Es decir, no lo respaldó nunca en eso, Javier. Y cuando le preguntaron que se iba a meter una acción de inconstitucionalidad la presidencia, dijo, ya serían demasiados, porque había varias. Y porque además fue hasta allá cuando salió la resolución unánime. La Suprema Corte de Justicia le dio palo a Bonilla. También en el caso de la ley de agua, de la supuesta municipalización de agua, también el presidente de la República se inconformó. Y ahí sí hay una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. Entonces, a mí no me interesa tanto las palabras bonitas que le pueda decir a quien ya gracias a Cronos, gracias a quienes decidieron que fuera 2 años este gobierno, ya se va. No me interesa eso, me interesan los hechos, y en los hechos el presidente de la República ha frenado a Bonilla. Si no, estaríamos peor que con Cubera, Javier. Bueno, amigos y amigas, ahí están los temas fundamentales. Viene también, obviamente, a decirle al pueblo de Baja California que no se preocupen. Eso lo dijo textualmente. Ayer subimos el video en nuestras páginas en YouTube, en redes sociales, obviamente también en nuestra página cuatrovientos.net. Y vino a decir, nos va a venir a decir también que va a venir a preguntar cómo venimos acá en Baja California, cómo está la 4ª transformación en Baja California, y viene a inaugurar algunas obras. Mucho se está hablando sobre el tema de que va a venir realmente a inaugurar varias de las instalaciones nuevas que se están entregándole a la Guardia Nacional de Baja California. También sabemos que también va a ir a San Quintín, de seguro va a dar también un discurso sobre el tema de la universidad intercultural que se acaba de abrir allá en la zona de San Quintín. La gente está esperando con ansia en San Quintín que también anuncie el tema del nuevo hospital, el hospital que se le debe allá, no nada más estar haciendo ampliaciones en las instalaciones de un hospital, el hospital, la clínica Hospital de Bienestar 69, que está en la colonia Vicente Guerrero. Dicen, no, nada más queremos ampliaciones, queremos un hospital ya completo. También de seguros, ojalá sea también un tema fundamental, es el del agua para el Valle de San Quintín, Galicia, pero también viene a ver a esta mujer, también viene a darle el respaldo, a ofrecerle el apoyo de la administración federal a Marina del Pilar, a la gobernadora que el día 1 de noviembre asume el poder en el estado de Baja California. Así que, pues va a ser una gira también muy interesante. Estamos esperando muchas cosas de esta gira. Vamos a, sin duda, estar muy al pendiente, amigos y amigas, y si hay transmisiones en vivo, los vamos a subir también acá en 4 Vientos. Así es. Vale. Y por hoy, amigos, nos retiramos un momento, solo un momento. Más tardecito, en 1 hora, tenemos el programa con Servando Pineda. Nuestro amigo. Sí, nuestro colega, amigo colaborador de Ciudad Juárez. Académico y periodista.
Claro. ¿sí? Bueno, amigos, muchísimas gracias. Si les gustó el programa, ya saben, por favor, disculpen que nos hayamos extendido, pero es que usted ve las notas están. Es que sabe, Javier, de veras no tiene llenadera. Como dice aquel con el otro, se agarras montes No, y tú ya. no tienes llenadera, Javier. Yo digo así, no tiene llenadera. 4B. Diga bien, hasta luego. Hasta pronto.